A dar inicio hoy a la primera charla del grupo que vienen trabajando temas de COVID-19 en la red de PUI. Como ustedes saben, hay varios proyectos. Uno de estos proyectos está vinculado a tratar temas vinculados a modelos de predicción. Existen otros 4 proyectos. Una siguiente charla, ya en 15 días, estará vinculada a modelos sobre modelos matemáticos, particularmente sobre, modelos ontológicos que venimos trabajando sobre el COVID, pero hay otros proyectos vinculados a modelos difusos, modelos mejoras, el modelo matemático SAFE que se ha venido trabajando, que también en su momento estaremos presentando. Así que iremos insertando charlas de investigación con charlas más puntuales sobre el COVID-19 como resultado del trabajo que se ha venido haciendo en la red. Este primer trabajo además se ha hecho en conjunto con la Universidad de AFIT, que tiene un proyecto vinculado a estos temas. Entonces aquí se dio una alianza estratégica que nos ha permitido en este proyecto en particular tener el respaldo de ese proyecto en particular, financiamiento de ese proyecto en Mi Ciencia. Entonces, en este primer trabajo se trató, como lo dice el título, de trabajar con modelos de Machine Learning para tareas de predicción, pero previamente haciendo un análisis de las variables que pudiesen ser interesantes para ese modelo. Adelante. Julia, adelante. La siguiente lámina. Julis. Aquí está. No, sí está pasando, pero no me empezó. Ya, ok, está lenta, perfecto. Entonces, bueno, en todo caso, mientras ella lo va diciendo, mientras van pasando las láminas, básicamente este proyecto está muy vinculado, igual que todos los trabajos que venimos haciendo, al COVID-19, que es un tipo de coronavirus, por lo que era fácil tratar de inspirarnos en todo el aprendizaje que se ha venido haciendo sobre el COVID-19, porque como especie de coronavirus, pues ya habían algunos aspectos que se han venido estudiando anteriormente. Particularmente, si querés pasar a la lámina 3, por alguna de los aspectos que han venido sucediendo, en particular por sus características de fácil contagio, la lámina 2, y también por lo que ha implicado a nivel de la sociedad de tener que realizar ciertos ajustes en sus dinámicas diarias, por ejemplo, el tema de distanciamiento y aislamiento social. Eso en general ha generado un impacto enorme en la economía mundial y también ha conllevado que la cantidad de estudios y de trabajos que se vienen haciendo en todos los ámbitos de las áreas de conocimiento sea impactante. Por ejemplo, se cree que vamos a tener una vacuna en tiempo récord. Ya en algunos países se prevé que en el último trimestre puede ya estar produciéndose para la sociedad eventualmente. Es decir, que hay una dinámica bárbara de trabajos. Nunca se había tenido tantos estudios para una misma enfermedad en paralelo a nivel, por ejemplo, de vacunas, cuando hay más de 20, y como les digo, algunas ya se estima que en el último trimestre del año pueden estar para el público, pero en todas las áreas, por ejemplo, sobre el modelo SERS, la cantidad de trabajo solo en ese modelo a nivel mundial es bárbaro, con todas las modificaciones que se están haciendo además. Entonces, nunca para un tema se había dedicado tanto tiempo a trabajarlo. Particularmente el trabajo nuestro, esa sí es la 3, nosotros vamos a partir de la caracterización que clásicamente se hace a estos tipos de enfermedades de la población que puede ser de alguna u otra manera caracterizada
Y normalmente esta es hecha a partir de 5 categorías. Entonces nuestro estudio va a tratar de dedicarse a estudiar a esta población. A esta población donde, como les comentaba anteriormente, ya existe un modelo de base matemática general que estudia las dinámicas comportamentales de estas poblaciones para tratar de describir la evolución de ellas en el tiempo. Nosotros vamos a tratar de basarnos en esto, pero pasa la siguiente lámina para tratar de ir un poquito más allá. Lo que queremos como objetivo general que tenemos es tratar de construir modelos predictivos de esas variables más que tratar de estudiarlo desde el modelamiento matemático que se ha venido haciendo. Y eso particularmente factible por la cantidad de datos que empieza a haber de manera bastante importante en cada una de las regiones a nivel mundial. La idea entonces es poder construir modelos predictivos que estén acotados, por supuesto, a las regiones de donde podamos extraer esos datos. Entonces, los objetivos específicos de este trabajo son, por un lado, hacer un análisis bastante detallado del comportamiento de estas variables, sobre todo un análisis de las dependencias que pueden haber entre ellas, pero también nos va a interesar incorporar otras variables del contexto. Es decir, no nos vamos a contentar solamente en buscar las relaciones que se pueden dar entre ellas, ya sea ellas mismas o relaciones cruzadas que se den entre ellas mismas, sino también ver qué variables del contexto pueden estar influyendo en el comportamiento de en este caso, de las variables C. Y a partir de esas identificaciones que hagamos, vamos a tratar de construir modelos predictivos. Es decir, que el insumo de la primera tarea nos va a permitir entrar a la segunda tarea. Entonces, si se dan cuenta, hay dos grandes tareas. Sin más preámbulos, pues vamos a tratar de ir estudiando cada una de ellas. Es bueno acotar que para este estudio, como teníamos variables del contexto, quisimos identificar, se hizo un estudio de identificación de esas variables del contexto, de priorización, y a partir de esa priorización, de identificar si existían fuentes para esas variables, fuentes de datos que nos permitieran incorporar esas variables del contexto a las variables SEIR. Eso nos obligó a hacer macro dataset que nos permitieran identificar esas fuentes de datos, tenerlas en conjunto con las variables SEIR, para después pasar a hacer esas identificaciones de relaciones entre las variables, que es la primera parte del objetivo que les vengo comentando, y en la segunda parte construimos modelos predictivos usando diferentes estrategias. Tratamos de combinar desde enfoques neuronales hasta modelos predictivos, algunos basados en modelos de regresión y otros basados en modelos más vinculados al área de aprendizaje automático. Para eso estamos acotando la siguiente lámina, estamos acotando el estudio a datos que pudimos conseguir tanto en Colombia como en departamentos. Las fuentes de datos que estamos usando son las que ustedes identifican ahí, y las variables del contexto que fuimos incorporando pues también venían de fuentes, de estas fuentes. Eso nos permitió construir esos datasets tanto para Colombia como también para los diferentes departamentos de Colombia en particular. Entonces, bueno, ese es a grosso modo el contexto de esta investigación que ustedes se van a escuchar de aquí en adelante. Entonces, para explicar la parte metodológica del análisis, las voy a dejar con Julis Quintero, y para la parte de análisis de los modelos de predicción nos va a acompañar Douglas Ardila. Bueno, sin más preámbulos, le dejo la palabra a Julis Quintero. Adelante, Julis. Buenos días. Continuando con el análisis de las dependencias y los modelos de regresión, se realizaron en esta sección 4 tipos de análisis: la correlación lineal de Pearson y los modelos de regresión como primera opción. La correlación lineal de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables
Este coeficiente mide el grado de la relación y la dirección de esa dependencia. Por otro lado, se consideró la posibilidad de que el comportamiento de las variables fuera no lineal, que tuviera un comportamiento polinómico, por lo cual se calculó el coeficiente de correlación de Spearman, el cual es una medida no paramétrica de la correlación de los rangos, es decir, se ordenan los datos y se reemplazan por sus respectivos órdenes. Con el análisis en series de tiempo, se pretende encontrar la relación de dependencia de las variables de interés con ella misma en el pasado. Para encontrar esta dependencia, se hizo uso del criterio Akaike o AIC, el cual es una medida de la calidad de ajuste de los modelos. Los modelos mixtos no son más que realizar un análisis de series de tiempo, incluyendo otras variables como predictoras. En nuestro caso, las variables predictoras resultan ser las mismas variables de interés, es decir, las variables del modelo SEIR, pero considerando el pasado de ellas mismas. Se consideraron dos conjuntos de variables, las variables del modelo SEIR y otras variables consideradas como prioritarias para el análisis, que son las que llamaremos variables no SEIR, como la población total, personas mayores a 65 años, densidad poblacional, promedio de edad, el índice de pobreza y el promedio de las morbilidades. Nuestro estudio tuvo dos enfoques, un primer análisis llevado a cabo por departamentos y un segundo análisis visto como series de tiempo. Para el análisis de dependencias con otras variables y ellas mismas, se consideró realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson para determinar si existe alguna asociación entre las variables. La gráfica que podemos observar en estos momentos es una representación del coeficiente de la correlación de Pearson entre cada par de variables. Este mide la fuerza de relación entre ellas. El coeficiente toma valores entre -1 y 1, siendo 1 la existencia de la correlación más alta posible, es decir, mientras más cercanos a 1, pues la correlación es mucho más alta. Y -1 también indicaría una correlación alta pero inversa. Cercano a 1 nos estaría indicando una correlación alta directa. Cuando la correlación es igual a 0, esto estaría indicando que hay ausencia de correlación. Bueno, pero como este coeficiente es una medida descriptiva, se realizan pruebas de hipótesis para verificar si la correlación lineal es significativa. La prueba que se realiza plantea en la hipótesis nula que la correlación es igual a 0 y la alternativa que es distinta de 0. El resultado, digamos, de este test lo podemos observar en el siguiente gráfico. Los números que podemos observar aquí, los números pues en grandecitos negros, indican la correlación lineal entre cada par de variables. Y los asteriscos nos estarían indicando la significancia de esa correlación. Es decir, el valor 0.92 indica la correlación existente entre la variable susceptible y la variable expuestos. Estos tres asteriscos nos estarían indicando que a un nivel de significancia del 0.05 no se acepta H0, la hipótesis nula, por lo cual se concluye que 0.92 corresponde al verdadero valor de la correlación entre esas dos variables. Para el análisis de las dependencias con otras variables y ellas mismas, consideramos también el coeficiente de correlación de Spearman. Al igual que el coeficiente de correlación de Pearson, se calculan las correlaciones entre cada par de variables que están representados en esta gráfica y se acompaña el resultado con la significancia del valor, que es el que observamos en la siguiente gráfica. De la misma manera, también realizamos la prueba de hipótesis, donde estaríamos contrastando
que la correlación es igual a 0 versus la correlación es distinta de 0. Con el objetivo de descartar la colinealidad en el proceso de ajustes de los modelos de las variables CEIR en función de las variables no CEIR, se procedió a construir primero modelos de regresión de las variables no CEIR. Entonces, cada una de las variables no CEIR fueron tomadas como una variable respuesta en función de las variables restantes no CEIR. En esta tabla que podemos observar se presenta el coeficiente de determinación y el p-valor de cada modelo de regresión ajustado. El coeficiente de determinación varía entre 0 y 1 y mide la proporción de la variabilidad de los datos que es explicada por el modelo. Por ejemplo, cuando la variable respuesta del modelo de regresión es la variable población total, se logra explicar el 99.7% de la variabilidad contenida en los datos. Esto último indica que la variable población total puede ser muy bien explicada por el resto de las variables no CEIR, debido a que depende en gran medida de ellas. De esta tabla, también podemos decir que las variables que más dependen de las demás son la variable población total y personas mayores a 65 años. Por tal motivo, no se tienen en cuenta en el estudio. Luego, con las variables no CEIR restantes, se repitió el proceso de ajuste del modelo de regresión con la intención de identificar otras variables que sean redundantes en el estudio. Con estos resultados, se llevó a cabo el análisis de dependencias de las variables del CEIR en función de las variables no CEIR. Continuando acá con los modelos de regresión para las variables CEIR, se hicieron ajustes de 3 modelos de regresión: lineal, cuadrático y cúbico. Para los modelos ajustados se realiza el test de comparación de modelos por contrastes de hipótesis. La finalidad de este test es identificar el modelo polinómico más simple que permite explicar la relación entre las variables. La hipótesis que podemos contrastar acá es que todos los coeficientes de la regresión de los predictores adicionales son iguales a 0, frente a la hipótesis alternativa de que al menos uno es distinto de 0. El ejemplo que les presento aquí tiene la intención de comparar el modelo cuadrático y el modelo lineal. Entonces, ¿qué me quiere decir esta hipótesis nula y esta hipótesis alternativa? Que a partir... resulta que los modelos lineales y los modelos cuadráticos son aditivos. Entonces, resulta que los coeficientes los coeficientes que acompañan a las variables cuadráticas estarían siendo iguales a 0 versus alguno de ellos pueda ser distinto de 0 para algún i que toma valores entre los coeficientes de las variables cuadráticas. Bueno, por ejemplo, cuando la variable respuesta es la variable susceptible, los resultados del test de comparación entre los modelos son los presentados en esa tabla. Cuando se compara el modelo cuadrático y el lineal, el p-valor del test es 0.26, el cual este p-valor que tenemos aquí es mayor que 0.05, que es el nivel de significancia definido para estas pruebas. Bueno, que nosotros decidimos trabajar con él. Con lo cual se concluye que la adición de términos cuadráticos no aporta una mejora significativa al modelo de regresión lineal. Asimismo sucede con la comparación del modelo cúbico y el modelo cuadrático.
El p-valor de este modelo es 0.45. Está muy por encima de 0.05. Esto estaría indicando que es mejor el modelo cuadrático, pero ya sabemos que el modelo cuadrático no aporta, digamos, significancia al modelo lineal. Por lo tanto, se considera el modelo lineal como el mejor modelo para explicar la variable susceptible. Este mismo análisis se llevó a cabo para las restantes variables del modelo SEIR. En las expresiones matemáticas que tenemos acá en la parte derecha, podemos observar las variables x1, x2, x3 y x4. Estas 4 variables corresponden respectivamente a la densidad poblacional, índice de pobreza, edad promedio y el promedio de las morbilidades. Con este análisis se encuentra que las variables no SEIR que mejor explican el comportamiento de las variables SEIR. En el análisis temporal de las variables se tienen, digamos, los siguientes resultados. Acá podemos observar que se presentan los resultados para solo 4 variables de las 5 variables de interés, que son las variables del modelo SEIR. Y esto se da porque la definición de la variable susceptible es calculada de la siguiente manera, donde S sub t es la cantidad de personas susceptibles al virus en el instante t. Y las demás variables o las restantes variables son las 4 variables mencionadas en esa sección, en esa parte de acá arriba. Razón por la cual solo se construyeron modelos ARIMA para estas 4 variables. Para el caso de la variable expuestos, se presenta el mejor modelo ajustado de acuerdo al criterio de Akaike, el criterio AIC, que como ya lo habíamos dicho, es una medida de la calidad de ajuste de los modelos. Para la variable expuestos, el mejor modelo ajustado fue un ARIMA 112. Los valores entre paréntesis, digamos, corresponden a los parámetros del modelo autorregresivo, al número de veces que se tuvo que diferenciar la serie para que fuera estacionaria y a la componente de las medias móviles respectivamente. Entonces, lo que vemos acá es la gráfica de la serie de tiempo para esa variable con sus pronósticos y los correlogramas. Este mismo resultado, digamos, lo podemos observar para las restantes variables. En el análisis de las dependencias cruzadas, se ajustan modelos ARIMAS considerando variables predictoras. Entonces, esa ecuación que presentamos aquí representa el modelo estadístico ajustado para la variable expuestos, con el cual se pretende explicar el comportamiento de la variable en función de su pasado y del presente y del pasado de las otras variables SEIR. Cada variable SEIR en el momento t se expresó en función de las 4 restantes y de sus pasados. En el estudio se consideró una ventana de tiempo de hasta 7 periodos, en el pasado, por lo cual se tuvieron entonces 32 variables predictoras. Entonces, es posible que se pueda explicar con mejor calidad el comportamiento de cada variable si se seleccionan algunas variables predictoras. De esa forma, se tiene una población de variables predictoras. Entonces, el proceso de selección del mejor subconjunto de estas variables se realizó mediante un algoritmo genético. El algoritmo genético se usó para encontrar la mejor combinación de predictores para el ajuste del modelo de cada variable. En este caso, la variable expuestos. Para cada combinación de predictores se prueban varios modelos ARIMA, variando los parámetros P, D y Q, y se encuentra el mejor modelo. De esa manera, el algoritmo genético en cada combinación de predictores que prueba escoge el mejor modelo ARIMA según el criterio AIC.
y luego construye el mejor modelo, que mide la calidad de la combinación de los predictores mediante el MAPE. El MAPE es una medida de error de la predicción después de haber dividido la serie de tiempo en entrenamiento y el test. Entonces, lo que vemos aquí en ese cuadro son los mejores modelos ARIMAS encontrados con la mejor combinación de predictores encontrada por el algoritmo genético para cada una de las variables. Escogiendo el caso de la variable infectados, observamos que el mejor modelo ajustado es un ARIMA 212 y el mejor subconjunto de variables predictoras son estas que se encuentran en esta sección, con un resultado de un MAPE del 9.9%. Esto estaría indicando que es que el ajuste de este modelo está realizando unas muy buenas predicciones. Con estos resultados podemos proceder a construir los modelos de predicción. Douglas. Bueno, muchas gracias, Julis. Continuando con la experimentación de los modelos de Machine Learning con el objetivo de crear predicciones del valor que va a tener cada variable a seguir en una determinada fecha, elegimos una serie de modelos para probar y testear y comparar sus resultados. En este caso, unos regresión lineal, Random Forest Regressor, Gradient Boosting Regressor y una red neuronal. Para comparar sus resultados utilizamos diferentes medidas de error como el MAPE, el Mean Square Error y prestando especial atención al R cuadrado. Antes de iniciar, antes de utilizar pues, los datos para entrenar los modelos, se hizo una normalización de los datos, ya que habían datos en escalas de pronto muy diferentes. Entonces se hizo esta normalización con el objetivo de que todos los datos estuvieran en una escala similar, que en este caso se llevaron todas las variables numéricas a una escala entre 1 y 0. Entonces, definimos varios casos a analizar. El primero es este, caso 1, con variables priorizadas para Colombia, para el caso de autodependencias de las variables EIR, usando el dataset de Colombia. Entonces, en la parte izquierda pueden ver como cada variable objetivo con sus variables predictoras o independientes, que fueron definidas gracias al estudio que nos presentó Julis al principio. Entonces, mirando así rápidamente a susceptibles, podemos ver que se utilizaron las siguientes variables como predictoras. Primero, recuperados en el tiempo t-1, o sea, un instante de tiempo anterior, infectados en t-1, decesos o muertes en t-1, y luego densidad poblacional, IPM es índice de pobreza multidimensional, el promedio de morbilidades y la edad promedio. De pronto por aquí para decir otra variable sería recuperados, que depende de recuperados a t-1, recuperados a t-7, y en este caso densidad poblacional, promedio de morbilidades y edad promedio. Aquí salió el índice de pobreza multidimensional. Entonces a la derecha podemos ver una tabla con los resultados obtenidos. Primero tenemos una columna que nos dice la variable objetivo que se está analizando. Luego una fila por cada modelo y sus resultados para cada error y el R cuadrado. Entonces, analizando los resultados, podemos decir que todos los modelos tienen un comportamiento similar para cada variable objetivo. Podemos ver que hay un alto coeficiente de determinación y un bajo error en general. Sin embargo, quizás podemos decir que Random Forest para este caso fue un poco mejor en general que los demás. Realizando los modelos, evidenciamos que estas variables no seguir
de pronto estaban teniendo poca influencia a la hora de predecir las variables seguir. Por lo cual, pues decidimos nuevamente entrenar los modelos sin estas variables para ver si los resultados mejoraban o empeoraban en el peor de los casos. Sin embargo, pues los resultados fueron prácticamente los mismos y por eso pues concluimos que estas variables no seguir o variables priorizadas no tenían una influencia significativa en la predicción de las variables objetivo. Pasamos al caso 2, que en este caso es usando las mismas variables independientes que la lámina anterior, pero esta vez no para Colombia, sino para los departamentos. Recordemos que teníamos un dataset diferente a Colombia, que es con la información de los departamentos de Colombia. Entonces, aquí, como teníamos varios datos por día, o sea, por cada departamento, pues teníamos más datos. Entonces, de pronto los modelos podrían generalizar mejor los datos y de pronto llegar a mejores resultados. Aunque esta vez para la predicción de las variables seguir para cada departamento. Analizando los resultados, nuevamente podemos ver que hubo un comportamiento similar entre todos los 4 modelos, también con un alto R cuadrado y un bajo error. Sin embargo, podemos ver por ahí una diferencia para la variable I, que regresión lineal y la red neuronal tuvieron mejores resultados que los otros 2 modelos. Listo, pasamos al caso 3. El caso 3 es esta vez sin variables priorizadas para Colombia y de seguir con dependencia cruzada y combinada de las variables seguir. Este fue el último caso que les presentó Julis. Entonces, pues aquí podemos ver también nuevamente todas las variables independientes para cada variable objetivo. Aquí ya es un poco más extenso, entonces digamos como la más cortica, por ejemplo, de sesos, que se definió que dependía de susceptibles a T-2, a T-3 y a T-7, a expuestos a su mismo instante de tiempo, a T-2 y a T-3 y a T-5 y a T-7, y luego infectados a T-1 y a T-3. Con base a estos resultados, nuevamente podemos decir que los modelos tuvieron un comportamiento similar, prediciendo las variables objetivo, nuevamente con un R cuadrado alto y un bajo error. Y pues no sería como adecuado concluir como qué modelo fue mejor, ya que, por ejemplo, en recuperados, gradient boosting fue el que tuvo como mejor resultado, pero ya en decesos fue como el que tuvo peor resultados. Entonces, podríamos sacar un modelo para cada variable, pero no un modelo para todas. También podemos ver que decesos ha tenido el puntaje, bueno, el R cuadrado más bajito en todos los casos. Esto se debe a que de esta variable es como la que menos datos se tienen, o pues menos cambios se ve a través del tiempo, ya que pues, en Colombia no hemos tenido como tantos muertos. Listo, pasamos al caso 4, que es que nuevamente es el mismo, con las mismas variables independientes del caso 3, pero esta vez no para Colombia, sino para el dataset de los departamentos, con una aclaración, y me faltó hacerla ahorita. Es que para el dataset de los departamentos no teníamos la variable de expuestos. Esto porque no teníamos esta variable de expuestos desglosada para cada departamento desde marzo, la teníamos desde mayo, entonces no teníamos muchos datos para analizar, por lo cual decidimos no estudiarla para el caso de los departamentos. Sin embargo, para Colombia sí la teníamos desde marzo.
Aclarando esto, aquí podemos ver nuevamente las variables independientes con la ausencia de expuestos y analizando nuevamente los resultados, pues todos los modelos nuevamente tienen un comportamiento muy parecido. Esta vez podemos apreciar pues que comparándolo con el anterior caso de departamentos, este dio mejores resultados en general. Sin embargo, para este caso, para la variable objetivo recuperados, tanto la regresión lineal como la red neuronal tuvieron resultados más bajos. Y listo. Bueno, gracias, Douglas. Como han visto, hemos hecho un recorrido por los resultados que hasta ahora hemos obtenido. Quizás algunas cosas importantes a resaltar es que, primero que nada, se vio claramente que hay una importante relación entre las variables CEIRS, entre ellas mismas, que ameritan continuar haciendo algunos estudios de análisis multivariable para ver si podemos aún mejorar los modelos que hasta ahora se han desarrollado. Es una primera conclusión importante. Lo segundo es que las variables del contexto, por los lapsos de tiempo que trabajamos, se comportaban prácticamente como constantes, por ejemplo, la densidad o la edad promedio o la tasa de morbilidad, realmente para el periodo de tiempo no tenía mucha variación y de esa manera tampoco influyeron mucho en los resultados. También vimos que la calidad de los modelos es muy semejante. Eso pues nos hace pensar en algunos trabajos futuros para tratar de aprovechar las diferencias que en algunos momentos, como Douglas dijo, hubo en algunos casos muy específicos, como en el caso de infecciones, donde unos modelos sí sobresalieron con respecto a otros, pero en general tuvieron comportamientos semejantes. Eso nos hace pensar en trabajos futuros, como les comenté, en un primer caso, trabajar con dependencias multivariables, pero bajo esquemas híbridos. Es decir, seguir explotando esa idea de análisis estadístico con metaheurísticas que nos permitan hacer una exploración más profunda. Entonces, ahí desarrollar un esquema metodológico a partir de metaheurísticas para hacer ingeniería de descriptores sería un próximo trabajo a realizar. Para tratar de automatizar este proceso de ingeniería de descriptores. Lo otro trabajo también que nos interesa, ya más desde el mundo de Machine Learning, es introducir dos conceptos. Aquí en la lámina aparece uno, pero hay otro concepto también muy importante. El primer concepto es de incremental learning, introducir este concepto para que los modelos predictivos puedan irse autoentrenando, manteniendo el histórico de aprendizaje que ya ha tenido y sobre todo incorporando el concepto de plasticidad como un elemento fundamental del proceso de aprendizaje incremental. Y segundo, incorporar estrategias de ensemble método para hacer una agregación de resultados en función de la calidad que se han venido obteniendo con ellos. Para eso hay tres estrategias y nosotros exploraremos la más adecuada. Las tres clásicas son boosting, bagging y staking. Nosotros, parte del estudio que estaremos haciendo es ir adecuando nuestros resultados a la más adecuada de estas estrategias. Bueno, sin más preámbulo, con esto hemos dado un paseo de estos primeros resultados y damos por concluida. Gracias por, quizás, Julie, puedes pasar a la última lámina para pasar a la fase de preguntas, comentarios, dudas. Y aquí en adelante, pues le cedemos la palabra al auditorio. Adelante. Buenos días, por aquí en Meracero, ¿se escucha? Sí, se escucha, adelante. Ok, sí, a manera más bien de recomendación de la presentación,
no vi gráficas de comparación de las tendencias en el tiempo, comparando los datos versus los modelos. Sería bueno incluir eso allí para ver un poco más gráficamente. Gracias, Eder. Y tienes razón, de hecho, estos resultados van para la página web y eso es parte también de lo que estamos incorporando, exactamente el comentario que va a hacer él, ver la tendencia de él en el pasado para también establecer la ventana de tiempo correcta predictiva. Ese es otro de los trabajos futuros que no lo incorporamos, pero tienen que ver también con ver hasta dónde, cuál es el intervalo de predicción adecuado de estos modelos. Buenos días. Disculpen, ¿qué software utilizaron para hacer el procesamiento de la información? Bueno, todo se hizo utilizando básicamente Python, Jupyter Notebooks y Google Colabs. Y R también para la parte de R. análisis, es decir, se usaron los dos. Ojo, sigue abierto el espacio de comentarios, dudas. Adelante. Cuando ustedes hablan de los modelos SEIR y SEIR-D, ¿estos se relacionan directamente solamente a las poblaciones así definidas o parten de algún modelo matemático denominado de esta misma forma? ¿Responde alguno de ustedes o respondo yo? En principio no partimos de ningún modelo matemático. Usamos esos datos, están siendo registrados desde las fuentes que dijimos y son modelos construidos a partir de los datos. Sí, Otra pregunta. Disculpe. Una cosita así rápida. Uno de los objetivos era ver si diferentes variables diferentes a las SEIR tenían alguna influencia sobre estas. Entonces, por eso fue más que todo partiendo solo de los datos, incluyendo datos adicionales como los que se mostraron. Adelante, Egner. Ok, respecto a los datos que se utilizaron para entrenar los modelos, ¿no? No sé si hicieron la prueba, en la presentación no la vi, ¿no? Yo vi unos gráficos que lo vi allí, pero eran gráficos, si mal no recuerdo, tendencias diarias, o sea, diaria por diaria, cuántos expuestos se habían, cuántos infectados habían por día. Pregunto, porque lo que se ve en reportado a nivel mundial son las tendencias acumuladas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de verlo? O sea, ¿qué importancia tiene para efectos del modelo? Entonces, hacer el entrenamiento con los datos diarios o hacer el entrenamiento de los modelos con los datos acumulados. ¿Sí me explico? ¿Cuál sería la ventaja o desventaja como tal para los modelos? Si se hizo esta parte. Normalmente, acuérdate que estos son con datos reportados y los datos reportados van considerando esa información como internacionalmente se ven haciendo. Estos son las fuentes las fuentes oficiales de Colombia.
Lo otro, Ekner, también es que la idea es realizar las predicciones diarias en Colombia. No realizar esas predicciones acumuladas. Es decir, si yo predigo, no sé, la variable infectados para el día de mañana, pasado mañana, voy a obtener las cifras puntuales de esos días y no todo el acumulado que se ha venido presentando en este caso en Colombia o en alguno de los departamentos. Ok, entendido, Julis. Gracias. Hola, en relación entonces a las variables de contexto, con lo que se tiene en el estudio hasta ahora, ¿se descartarían, por lo menos para estas ventanas de tiempo cortas? Sí, se descartarían porque estas variables, como realmente cambian muy poco en el tiempo, no se nota, digamos, ese efecto en los modelos. Entonces, pues no están aportando, digamos, un gran valor al ajuste de los modelos y se tomó pues la determinación de descartarlas. Ok, esto sería para una ventana corta. Ahora sabemos que el asunto de la edad es importante. Un ejemplo, mayores a 65 años. Eso como que choca un poquito con la intuición. Para corregir en términos de la intuición, diríamos que quizás esa variable es importante, pero a un plazo más largo, entonces. Una cosa Lo, que podríamos... dale. No, no, que No, lo que iba a comentar son dos cosas. Primero, que la determinación de algunas variables del contexto no es evidente. Las variables que escogimos nosotros de densidad, morbilidad y edad promedio, porque había muchas más variables, fueron porque realmente se podían captar en el tiempo, ¿no? Y el poder hacer un análisis del efecto de estas variables a mayor tiempo, acuérdense que son modelos basados en datos. Por ahorita no podríamos decir absolutamente nada hasta no tener un contexto con un intervalo de tiempo más amplio que nos permitiesen hacer de nuevo el estudio para ver la sensibilidad, en este caso, del tema de las edades. Pero acordate que hemos dicho que este es un intervalo relativamente reciente con datos de los últimos meses, que es cuando se ha podido empezar a llevar esto de manera sistemática. Dale, Julie. Y una cosita más para agregar es también, no sé si recuerda cuando yo presentaba el resultado de la variable personas mayores de 65 años, y es que esa variable se puede expresar, digamos, como una combinación lineal de otras variables. Entonces, si nosotros consideramos la variable mayores de 65 años, estaríamos teniendo como una redundancia de variables en el estudio. Por eso se decide, digamos, como sacarla del estudio y quedarnos con esas otras variables que de una u otra forma explican el comportamiento de la variable mayores a 65 años. Es decir, es como si la tuviéramos presente en el estudio, solo que como una combinación de esas otras variables. Pero está presente implícitamente en el modelo SAIL o cuando incluimos otras variables de contexto. No, ella no, o sea, implícitamente no, porque digamos es como una combinación de las otras variables. Y sí estaría en cada uno de los modelos. Perdón, Douglas, ¿en cuáles que están? Donde se consideran esas variables de contexto. En las otras no está presente. Caso 1 y 2. En el caso 1 y 2 es que aparecen las variables de contexto. Sí, exacto. Pero entonces, en este caso, si hablamos de contexto y SAIL,
Si hay algunas de contexto, entonces, que de alguna manera son importantes, porque, digamos, si decimos descartamos la edad, es porque estamos incluyendo algunas de contexto que están relacionadas con ella. Pero si incluimos solo la SEIR, parece que estuviese faltando algo, ¿no? Bueno, el estudio se hizo para las dos. Se hizo para las dos. Es decir, con las variables priorizadas y sin las variables. Pero vimos que la influencia en los resultados que da para esos intervalos de tiempo es relativamente poca. Edgar también puede hacer comentarios. Edgar estuvo en este trabajo, además de Douglas. Así que, pero la influencia, yo no sé si está Edgar en línea. Sí, Edgar está en línea. Sí, gracias. Pero en términos generales, las variables del contexto poco afectaban a los modelos. Con o sin ellas, los resultados eran muy similares. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, generar un dataset con mayor tiempo, con otras dinámicas y ver cómo ellas en un momento dado puedan ya afectar, porque ahorita son como, parecieran imperceptibles para que el modelo cambie con o sin ellas. Así es. Ok, Sí, bueno, gracias. cuando corrimos los modelos, también podemos ver como la importancia de todas las variables predictoras. Y ahí pues pudimos evidenciar ese caso, que estas variables no seguir no estaban teniendo un peso significativo o nulo en la predicción. Pero es bueno acotar eso, es decir, que es para un intervalo de tiempo dado, para los datasets que teníamos, como decía Edgar, habrá que tener más historia para ver la influencia y quizás en algunas de esas variables, para que sean más dinámicas, pues habrá que esperar también un intervalo de tiempo más amplio. Acuérdense que esto lo hicimos con los datos, ¿no? Este análisis es partiendo de los datos y el comportamiento de ellos. Bueno, ya está llegando a las 9 de la mañana. ¿Puede un último comentario, duda? Porque tenemos que ir cerrando, entonces no sé si tienen más comentarios, más dudas, más observaciones.